Dios mío, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme, que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la vida de los presbíteros Episcopal Carrama, José L. Roca, Miguel Bambagüe, Elvides Trujillo, Isnaldo Bamón, Bolívar Floriano, Víctor Yagüe, por Luisa Fernanda, Juan Sebastián, Rosa Correa y familia, Adriana del Pilar, Natalia Ríos, Gladys Casilla, Juan David Ríos, Samuel Quintero. Oramos también por Rosa Aya, Estela Maya, Luz Esperanza Navarro, Alan Josué, María Lucia Valencia, Chávez Gutiérrez, Patricia García, Paula Rodríguez, que están cumpliendo un año más de vida. Por la salud de Monseñor Ricardo Ramírez, Antonio Camero, Lorena Zapata, Carlos Flores, Juan Manuel Quirino, Rosa Amelia, Narli Quinayas, Darling Con Eduardo, Víctor Palechor, María del Rosario Díaz, Arnoldo Borges, Bernardo Quiroga, Gilma Telles, Laura Marcela, Giancarlos España, Alfredo Muñoz, Carmen Chávez, Guillermo Gómez, Lucrecia Díaz, Daniel Felipe Roa, Teresa Marín, Juan Bahamón, Marta Garcés, Eduardo Jiménez, Danilo Artunduaga, Carlos Germán, Gisela Garzón, Ana Leonor Pérez, Marino Quintero, Julio Alberto Soto, Lucila Bermeo, Benjamín Silva, Gabriel Mosquera, Luz Marina, Karen Garzón, Liliana Collazos. Por las familias Inayas Mora, Sánchez Cárdenas, Cárdenas Ramírez, Penagos Díaz, Polanco Ramírez, Justo Soto, Soto García, Elbus Martínez, Quintero Soto, Muñoz Perdomo, Álvarez Muñoz, Montilla Álvarez, Álvarez Juli, Gómez Urbano, Silva Soto, Silva Rodríguez, Vargas Unida, Leiva Moreno, García Romero, Melgar Piso, Roa Quimbaya Valencia, Leiva Santofino, Hernández Caicedo, Mora Quintero, Achuli Gómez, Suárez Castro, Fiesco Suárez, Suárez Méndez,
Suárez, Vázquez Godoy, Méndez Vázquez, Parra Polanco. Por el eterno descanso de Fray Francisco Cano, Abelardo Ortiz, Flordeli Escarpeta, Hermesia Rodríguez, Juan David Pirita, Leticia España, José Vicente Pérez, Leonidas Valderrama, Saulo Fernández, María Ortiz, Ana Beatriz Trujillo, Benjamín Trujillo, Alejandra Beltrán, Adela Tobar, María del Pilar Tobar, Omar Tobar, Benjamín Rojas, Raquel Torres, Lila Tobar, Augusto de Jesús Soto, Rubén Arturo Monroy, Isaura Rivera y Raquel Calderón. Hermanos, démosle gracias al Señor porque hoy nos permite reconocer una vez más nuestra realidad y nuestra condición de pecadores. Pero no nos permite reconocerla para amargarnos la vida, sino para mostrarnos un camino de salvación, para encontrar salida en medio de la conciencia de nuestra propia debilidad y de nuestros propios pecados. Vamos a acoger la salvación que Dios nos ofrece. Vamos a acoger no solamente el perdón, sino también la misericordia de Dios. Porque es la misericordia la que nos transforma, la que nos hace criaturas nuevas, después de que el Señor ha efectuado en nosotros la sanación interior. Es decir, ha efectuado verdaderamente la salvación que todos necesitamos. Confiados a la acción de Dios en nosotros, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Saúl, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos predijeron a ti y a mí desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor cuando se cumpliese su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé el cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se la sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus preceptos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, y así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus preceptos.
No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne y competentemente anuncie su evangelio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente les dijo: escuchen y entiendan. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él: la planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos leyendo en estos días al profeta Jeremías, que se tiene que enfrentar con mucha seriedad y con verdad también ante aquellos que detectan entre el pueblo la autoridad religiosa. Hemos visto el enfrentamiento con sacerdotes, con profetas, con fariseos. Todos, desde muchos puntos de vista, expertos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hoy el diálogo es también con un profeta, Hananías. Profeta es simplemente aquel que habla en nombre de otro. Y en este caso, el que habla en nombre de Dios. Pero ya en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo y también en medio de nosotros, hay verdaderos y falsos profetas. Verdadero profeta es el que de verdad habla en nombre de Dios. Falso profeta
es el que cree que tiene un mensaje de Dios para los demás y se los quiere dar, pero no porque él esté convencido de que viene de Dios, sino porque termina manifestando es su querer. Hay muchos que se presentan colocando por delante que Dios se los ha revelado, se los ha manifestado. Incluso algunos afirman que con apariciones para anunciar en el nombre de Dios lo que termina siendo un capricho. Hay algunos elementos fundamentales, porque el discernimiento de los falsos y verdaderos profetas nos corresponde a cada uno de nosotros. Está muy lejos, con la mentalidad que nosotros tenemos, donde tratamos simplemente de ser o positivos o negativos, pero a veces no realistas. El profeta, en primer lugar, no es ni positivo ni relativo, ni negativo, es realista. El profeta va a los acontecimientos que está viviendo el pueblo, que generalmente, como también hoy en nuestro caso, los acontecimientos no son fáciles. Israel vivía en esta situación, en este momento del profeta Jeremías, situaciones dificilísimas, situaciones de invasión de su territorio y situaciones de sacar obligados a su gente al destierro. Ya invadidos por el poder enemigo, ya invadidos por Nabucodonosor, ya con poquísimas esperanzas. Y entonces, el profeta Hananías lo único que quiere es tranquilizar al pueblo y decirle: no te preocupes, esto va a ser cortico. Esto sí, estamos viviendo mal, pero esto va a ser cortico. Regresaremos con gloria muy pronto. Pero le faltó otro detalle. Probablemente lo de Hananías hubiera podido ser cierto, pero si hubiera empezado por reconocer que era necesaria la conversión del pueblo. Jeremías lo ha anunciado porque es verdadero profeta. Jeremías no solamente dice: miren, esto les va a suceder. Esto les va a suceder si no cambian de actitud, si no cambian de vida. Siempre el profeta, como habla en nombre de Dios, dará una nueva oportunidad. O más bien, no él, Dios la está dando. El profeta solamente la está anunciando, porque hay una oportunidad siempre y constante y diaria para todos nosotros de conversión. Y esta será la primera condición para que nosotros reconozcamos al verdadero profeta. El verdadero profeta no es simplemente el que nos está echando en cara los pecados, sino el que, diciéndonos que somos pecadores, el que, haciéndonos ver la realidad en la que estamos, nos anuncia, primero que todo, que si creemos en el Dios de Jesucristo, hay salvación. Y nos pone alerta. Si no nos convertimos, las cosas seguirán. A Hananías este problema no le interesa. A Hananías lo único que le interesa, el falso profeta de la primera lectura de hoy, lo único que le interesa es
que el pueblo se serene, se tranquilice, aun cuando sea con falsas noticias. Creo y estoy convencido que si supiera con anticipación Hananías de que tendría que pagar con su propia vida el haber sido falso profeta, preferiblemente se hubiera callado. Probablemente no le creyó a Jeremías cuando le anunciaba que por estar diciendo lo que el Señor no le había dicho, lo que él se inventaba, tendría que morir ese mismo año. Es probable que hasta se le haya reído en la cara, pero no creo que después de que hubiera pasado el 7º mes del año, ya tuviera ganas de reírse. Porque en el 7º mes, dice la lectura de hoy, Hananías muere. No nos habla ni siquiera de que estuviera enfermo. Es simplemente el profeta falso tiene que pagar, incluso con su vida, la falta de verdad en su propia profecía. Jeremías está cansado, y él mismo lo dice, de no poder anunciar cosas buenas, de tener que anunciarle al pueblo calamidad. Está cansado. Él quisiera seguir humanamente el camino de Hananías, pero él sabe que primero está la fidelidad a Dios, aunque él tenga que sufrir. Y entonces Jeremías es el que se atreve a decir y a reclamarle a Dios: ¿por qué tengo que estar yo hablando de calamidades? ¿Por qué tengo que estar hablando yo de destrucción? ¿Por qué tú me envías a mí? Efectivamente, a anunciarle la conversión al pueblo, pero casi que a decirles con toda seguridad, porque no veo en él motivo de conversión, anunciarles que si no se convierten, las cosas irán mal. Pero Jeremías, en el fondo, es el que tiene que saber, el que lo sabe y el que por lo tanto lo anuncia, que aunque en el pasado el pueblo no se hubiera convertido, hoy podría entrar en actitud de conversión. Hoy podría entrar en actitud de cambio. Hermanos, ojalá comprendamos que en el fondo todo comienza porque el Señor nos anuncia que hoy es posible la salvación. Pero todo sigue no solamente anunciándonos la salvación, sino la necesidad de conversión. Y si no nos convertimos, no esperemos cosas buenas en nuestra vida. Las consecuencias del mal son nuestros sufrimientos. Y la conversión, como nos la presenta en el fondo el Evangelio de hoy, tiene que ser a partir del corazón, porque no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, lo que está podrido. Es la manera de afrontar nosotros la vida la que tenemos que cambiar. Todo lo que está fuera de nosotros no es ni bueno ni malo. Depende de los ojos
con los que nosotros lo miremos. La corrupción no empieza fuera del hombre, sino en el corazón del hombre. Por eso la conversión tiene que ver con lo más íntimo de nosotros mismos y con dejar entrar a Jesucristo en la intimidad de nuestra propia vida para poder encontrar salida. Esto, naturalmente, escandaliza a los fariseos. Porque a los fariseos les interesa más el exterior, como a Hananías, el falso profeta. La misma cosa. Nosotros podemos estar pensando en lo mismo. No interesarnos soluciones radicales a nuestra propia historia, a nuestra propia vida, sino soluciones pasajeras que terminarán en nuevos problemas. Hermanos, démosle gracias al Señor por su palabra, porque aunque es fuerte, es salvadora. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Presentemos a Dios nuestras plegarias. Vamos a responder diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el poder de la cruz salvadora y la fuerza de la resurrección de Jesucristo la purifique de todas sus faltas, le conceda el don de la unidad y la alegría de la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres y mujeres que se han consagrado a Dios en la vida monástica, para que el Señor los bendiga y los llene con su gracia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes y los políticos de todos los países, para que Dios mueva sus corazones y les inspire sentimientos de fraternidad, y todo lo que se gasta en armas e instrumentos de destrucción pueda emplearse en combatir el hambre y la pobreza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país, para que mejore la situación económica y tengamos prosperidad en la agricultura, la industria y los demás trabajos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los presentes, para que Dios nos conceda su perdón y haga de nosotros fieles seguidores de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos. Míranos bondadoso y no rechaces a los que en ti confían. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El
final, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado.
anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos Fray Francisco, Abelardo, Flordeli, Hermencia, Juan David, Leticia, José Vicente, Leonidas, Saulo, María, Ana Beatriz, Benjamín, Alejandra, Adela, María del Pilar, Omar, Benjamín, Raquel, Lila, Augusto de Jesús, Rubén Arturo, Isaura y Raquel, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, dado fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Nos has dado El cuerpo y la pan sangre del de Cristo. cielo, Señor.
que brinda toda delicia y sacia todos los gustos. Nos has dado pan del cielo, Señor, que brinda toda delicia y sacia todos los gustos. Hermanos, desde lo más íntimo de nuestro corazón, vamos a hacer ahora la comunión espiritual, invocando la presencia de Jesús en lo más íntimo de nosotros mismos. La presencia que es la única que puede enderezar nuestros senderos y que nos puede llevar por los caminos justos. Por eso, quienes estén interesados en hacer esta comunión espiritual, repitan conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios con toda clase de bendiciones celestiales y os haga siempre santos y puros en su presencia. Amén. Derrame con abundancia sobre vosotros las riquezas de su gloria. Os instruya con la palabra de la verdad. Os enseñe el evangelio de la salvación y os enriquezca sin cesar con la caridad fraterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. A mediodía elevaremos nuestra plegaria, como ya se nos ha vuelto costumbre en estos últimos meses. Nuestra plegaria con María, la Madre del Señor. Rezaremos el rosario, rezaremos la hora media como oración oficial de la Iglesia para santificar ese momento de nuestra jornada, y también rezaremos el Ángelus como una tradición ya milenaria en la vida de la Iglesia. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe, por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. La Virgen a quien Dios Padre eligió, por
Madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave